Dale, ahí están los otros chicos admitiendo. Vamos, gracias por avisar. No, de nada. Bueno, empezamos entonces, definimos el análisis del suelo como todas esas técnicas, metodologías o herramientas que nos van a permitir a nosotros poder definir, conocer cuál es el nivel de nutrientes que tenemos en el suelo, ya sea los elementos como nitrógeno, fósforo, potasio, y los análisis del suelo también nos permiten estudiar y conocer otras propiedades químicas y físicas que siempre tienen un sustento, un rigor científico detrás. Y haciendo una especial distinción en lo que es otras propiedades químicas y físicas, porque bueno, como ya veníamos hablando cuando dimos la parte de física del suelo, que muchas veces uno piensa en la nutrición del cultivo y todo lo necesario para obtener buenos rendimientos, y nos vamos de lleno a lo que son los fertilizantes, la parte química, y muchas veces nos estamos olvidando que la planta necesita un buen nicho, digamos, para que la raíz crezca y tenga, bueno, el agua y oxígeno, entonces los análisis físicos también son muy importantes. Entre los objetivos de los análisis de suelos tenemos, por un lado, obtener un índice de disponibilidad de los nutrientes, o sea, conocer cuánto de esos elementos que necesita la planta para crecer se encuentran disponibles en el suelo, donde se está desarrollando, saber qué probabilidad de respuesta a la enmienda, a la fertilización que yo realice voy a obtener, y tener una base para conocer resultados datos para poder hacer recomendaciones de fertilización en función de, bueno, los rendimientos objetivos que uno tenga propuesto. Entonces, el objetivo principal del análisis del suelo va a ser presentarme un valor, un resultado de ese análisis que va a permitir conocer qué cantidad de nutriente a través de una enmienda, un fertilizante, yo voy a agregar para poder suplir la dotación de elementos que tiene el suelo. O sea, que el suelo tiene una capacidad de abastecerme de nutrientes para el cultivo que muchas veces no alcanza para la exigencia de los rendimientos altos que tienen los cultivos. Entonces, el resultado del análisis del suelo me va a decir cuánto me está faltando para llegar a esos niveles críticos que necesitan las plantas para un óptimo de rendimiento. Siempre pensando en estos máximos rendimientos económicos en equilibrio con lo que es el medio ambiente. Es decir, voy a fertilizar, voy a agregar productos al suelo, considerando también la parte ambiental, reduciendo entonces lo que son los efectos nocivos al ambiente. Entre los tipos de análisis de suelos que tenemos, por un lado están, como les decía yo hoy, la parte física, que es muy importante porque está muy vinculada a lo que es la parte química y todo lo que es el sistema suelo-planta. Hasta ahora todas estas variables que figuran acá, que ustedes están viendo, fueron todas bien desarrolladas en la primera parte de la materia, o sea que de esto saben mucho. Después tenemos los análisis biológicos, que entiendo que buena parte ustedes ya vieron cuando cursaron microbiología, biomasa microbiana, respiración microbiana. Acá hay uno que se llama nitrógeno potencialmente mineralizable, que se conoce vulgarmente como el NAN, que digamos es una forma disponible de nitrógeno, una forma de cuantificar el nitrógeno que va a estar mineralizándose durante todo el ciclo del cultivo y que en muchos casos tiene buena relación con lo que es el rendimiento y otros elementos en el suelo. Después tenemos un tercer tipo de análisis que son los químicos, físico-químicos del suelo, de los que ya venimos viendo. Con ustedes ya vimos lo que es la capacidad de intercambio catiónico, los cationes, sobre todo calcio, magnesio y potasio como nutrientes, el sodio a veces con ese efecto perjudicial y por eso acá como un PCI, como un análisis importante. La materia orgánica que también vimos, y bueno, y ahora estamos desarrollando lo que es nitrógeno, fósforo, los micronutrientes, que también son importantes para el desarrollo del cultivo o por algún efecto tóxico, depende en qué concentración estén. Elementos contaminantes como el plomo, el arsénico, el cadmio, que también los análisis de suelo nos permiten cuantificar y evaluar cómo es la situación en la que estamos para decidir manejos. Otro tipo de análisis, que si bien no es, digamos, una clasificación en físico, químico, biológico, es como para un resumen que nos dice que necesitamos hacer análisis para poder clasificar los suelos. Nosotros la semana que viene vamos a empezar a trabajar, a ver lo que es la taxonomía de suelo, y el sistema Soil Taxonomy que se utiliza para la clasificación de los suelos de Argentina, tiene bases que se llaman morfométrica, o sea, morfo de forma y métrico de medición. Se mide y se cuantifican todas las variables para poder caracterizar lo que son los horizontes diagnósticos del suelo, y en función de esas características
ya sea como dice acá, el contenido de materia orgánica, saturación de bases en el complejo, las arcillas, la mineralogía de esas arcillas, es decir, esas características físico-química y química de cada horizonte me va a permitir caracterizarlo y de esa manera yo poder clasificar el tipo de suelo sobre el que estoy estudiando. Entonces, el análisis químico del suelo me permite estimar la dotación de nutrientes que va a estar disponible durante todo el desarrollo del cultivo, del ciclo del cultivo. Este análisis químico que yo realizo al laboratorio y para el cual voy a estar aplicando una solución química, me va a permitir sacar los nutrientes que están tanto en la fase líquida, o sea, de donde se nutre directamente la raíz de la planta, como aquellos que están en el equilibrio absorbido en la fase sólida del suelo, y van a sacar una cantidad de nutrientes que es bastante similar a lo que la planta puede tomar durante todo el ciclo de cultivo. Es decir, es difícil imitar toda la cantidad porque hay muchas variables entre medio para poder saber cuánto va a tomar la planta, cuánto tiene disponible, pero estos análisis se asemejan y se acercan bastante a lo que es la necesidad del cultivo. Si yo les explico esto diciendo esto, ¿ustedes se acuerdan o con qué lo pueden relacionar con qué de las análisis de las variables químicas que venimos viendo? Por ejemplo, ¿me pueden dar un ejemplo de un extractante y cómo es digamos, la extracción, cómo funciona? Hola. Sí, se escucha bien, Romy, ¿eh? Se escucha bien. Hicimos un práctico en donde estuvimos trabajando y viendo cómo se hacía la extracción de determinado elemento. ¿Se acuerdan qué solución? No les pido que me digan con nombre y apellido, o sea, qué concentración ni nada, pero más o menos el fundamento y cómo era la extracción. Bueno. Habíamos visto el práctico de capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? En el que usábamos una solución, que es el acetato de amonio. Esa solución tiene la particularidad de que tiene un catión y que se basa en esto, en el intercambio catiónico. Era una solución con una alta concentración, ¿se acuerda cuáles eran las propiedades de los intercambiadores y de los iones? Entonces esa solución extractiva, que es el acetato de amonio, me permite sacar del suelo los cationes, así yo los puedo cuantificar y saber, por ejemplo, qué disponibilidad de calcio voy a tener para el cultivo. Entonces, trabajamos sobre una solución de suelo, la cual es la de donde se nutre la planta, y en esa solución del suelo, que es el agua en fase líquida, la parte, digamos, del suelo, donde están todos los iones disociados que vienen de estas partículas minerales en donde están absorbidos y que van a estar en equilibrio con la solución del suelo, además de los compuestos que ya están solubles, como por ejemplo lo que son las sales. A la vez tenemos un extractante a nivel de laboratorio que lo que va a hacer es extraer o remover de una manera no definida cantidades que tampoco que son conocidas, digamos, exactas, de esos nutrientes que están tanto en la fase sólida como líquida del suelo. A su vez, todo esto está afectado por lo que son los sistemas agrícolas. Estamos hablando de un sistema en el que todo el tiempo le estamos alterando las condiciones, estamos hablando de un sistema que no está en equilibrio. Por un lado vamos a estar afectando ingresos a través, por ejemplo, de lo que es la fertilización, o si hacemos algún manejo de la parte orgánica y favorecemos la mineralización, vamos a estar cambiando esa dotación de nutrientes, vamos a tener un cultivo que me va a estar extrayendo parte de esos nutrientes, y así también otras variables que afectan los ciclos de los nutrientes, como vimos, por ejemplo, puede ser pérdida por erosión o por lixiviación en profundidad. Entonces, a todo esto, o sea, además de decir, bueno, tengo un análisis que trata de imitar lo mayormente posible lo que sucede en el suelo, la interacción de la raíz con la rizósfera, supeditado también a todo lo que es, digamos, la cantidad de variables
del manejo agronómico que hacemos, que me van a estar alterando lo que es esa situación dentro de la fase sólida y lo que está en equilibrio con la fase sólida del suelo. Esa cantidad de nutrientes, entonces, que me va a estar dando como resultado el análisis del suelo, es una parte del total de lo que yo tengo en el suelo. O sea, son porcentajes pequeños respecto al contenido total de lo que hay de elemento en el suelo. Esa parte que saco con el análisis del suelo no es igual, es bastante parecido, pero no es igual a la cantidad que va a poder tomar el cultivo durante su ciclo, pero está muy, muy estrechamente relacionada, o sea, hay una correlación buena con lo que el cultivo va a tomar. Y no es la cantidad total que tiene disponible, o sea, yo no la puedo cuantificar como el 100% de lo que está disponible, pero sí puedo medir una porción importante de lo que es ese pool que va a tener el cultivo. Entonces, el análisis del suelo, cuando yo hablo de elementos disponibles, o sea, el análisis de disponibilidad de elementos para la nutrición de un cultivo, es una parte del total, del contenido total del elemento, es bastante parecido a lo que absorbe el cultivo y me da una idea bastante cercana de la disponibilidad de ese elemento, o sea, de tener una idea bastante cercana del pool que yo tengo del nutriente para el cultivo, para el desarrollo del cultivo. Que es entonces es un índice de la disponibilidad de nutrientes. Los índices químicos entonces son índices de disponibilidad. Trabajamos entonces a nivel de rizósfera y estamos diciendo que vamos a medir estos elementos que se encuentran tanto en lo que es la solución del suelo como en esos sitios que están de interfase sólido-líquido, en donde se ocurren, por ejemplo, esos fenómenos de intercambio, como habíamos visto en el caso de los cationes. Este esquema también, retomando lo que habíamos visto en cationes, cuando mostrábamos, por ejemplo, en este caso hablamos de potasio, las distintas formas en las que se encuentra el potasio y que mayormente tenemos en forma de reserva los mayores contenidos de potasio. Sin embargo, hay una dinámica entre la solución y los coloides del suelo, y habíamos dicho que el análisis del potasio disponible es aquel que me va a estar determinando lo que yo tengo, tanto en la fase líquida, o sea, potasio en solución, como aquel potasio que está absorbido en los coloides y que va a estar en ese equilibrio, en intercambio, reponiendo lo que es la solución del suelo. Entonces, cuando nosotros decíamos que usamos ese acetato de amonio para extraer el potasio del suelo, estamos hablando de que nos encontramos dentro de lo que es el sistema suelo en esta porción, ¿sí? Potasio que está fácilmente disponible, que lo absorbe rápidamente la planta, y el que está en equilibrio en los complejos de intercambio y que va a estar reponiendo ese potasio que se está agotando. O viceversa, yo puedo agregar un fertilizante, voy a aumentar la concentración de potasio en solución y voy a obligar que el desplazamiento se dé en este sentido. De manera similar a como se explicó recién en lo que es, digamos, ese ciclo o la forma en la que se mueven los elementos, hablamos que mayormente las formas que no están disponibles y que le decimos formas de reserva, ya sea en la parte mineral como los fosfatos o el potasio, o en la parte orgánica si pensamos en el nitrógeno o el azufre, mayormente están no disponibles. Hay un equilibrio, una dinámica que va a ir abasteciendo a los pools que siguen, que están un poquito más disponibles. Pensemos, por ejemplo, la absorción en los coloides del suelo, y cómo esas formas moderadamente disponibles después sí ya están en un equilibrio y con capacidad de abastecer de manera un poco más rápida a lo que es los elementos que están en la solución del suelo que van a estar siendo absorbidos por el sistema de la raíz del cultivo. En forma análoga, estamos diciendo entonces, esta reserva, para ponerle ya, caracterizar las fracciones de los elementos en el suelo, una reserva no lábil, que están en esa mayor proporción, o sea, el contenido total del elemento lo tengo acá, en equilibrio con las formas un poco más lábiles, más moderadamente disponibles, que están en esta fase sólida del suelo, y que es lo que ustedes vieron el otro día, que se le denomina el factor cantidad del elemento en el suelo, o sea, la fase sólida que tiene absorbido esos elementos, es este factor cantidad, que va a estar en equilibrio con la solución del suelo, en donde encuentro yo en muy baja proporción, pero que están abasteciendo las raíces a los elementos. Entonces tengo a mi fase líquida estos elementos que se llama el factor intensidad, y la relación de lo que yo tengo en la parte sólida respecto a la solución, que es la cantidad respecto a la intensidad, es lo que se conoce como el factor capacidad, y es esa capacidad que tiene el suelo de estar abasteciéndome los nutrientes a la medida que la planta lo va tomando, o sea, esa capacidad de reponer
el nutriente para que esté disponible para el cultivo. Hablamos entonces de análisis de disponibilidad del nutriente y decimos que el extractante, esa solución química que usamos en el laboratorio, me tiene que extraer buena parte de las formas disponibles del nutriente en diferentes tipos de suelo. Habíamos dicho que no va a ser exactamente la misma cantidad, pero que tiene que extraer bastante cercano, en forma proporcional, lo que tiene disponible. Y lo tiene que hacer de una manera que sea de relativamente rápida y bastante exacto. No sé si se acuerdan los términos de exactitud y precisión cuando habíamos hablado de muestreo. ¿Alguno se anima a contarme cómo era? Así yo les puedo explicar a sus compañeros. ¿Y el término de exactitud como definición, aunque sea? Cuando hablamos de algo exacto, decimos que algo que está, en este caso, cuando hablamos de disponibilidad de nutrientes, es el valor que está lo más cercano posible al valor verdadero, ¿sí? Hablamos de exactitud. Entonces, que ese análisis de suelo, ese extractante que yo use, me permita, por un lado, hacer el análisis con relativa rapidez para que yo obtenga el dato y pueda definir si compro tal de fertilizante o no, y que lo haga de una manera exacta, o sea, que se acerque bastante a lo que es el verdadero valor que encuentra la planta en ese sistema suelo. La cantidad que va a sacar este extractante tiene que estar correlacionado con el cultivo, es decir, que tiene que haber una respuesta del cultivo a esos niveles de elemento que yo estoy midiendo, de disponibilidad de elemento en el sistema suelo, y se tiene que dar para variadas condiciones de manejo. Entonces, acá como vimos, hablamos que estos extractantes, estos análisis, para medir la disponibilidad de nutrientes, tienen que servir para distintos tipos de suelo, me lo tienen que dar a los resultados con bastante exactitud y de relativa rapidez, y para variadas condiciones de manejo. Cuando hablamos de estas condiciones de manejo, distintos tipos de suelo, estamos hablando de condiciones locales. O sea, quiere decir que yo, un análisis que tengo calibrado en condiciones de un sistema de Uruguay, difícilmente lo puedo extrapolar a mis condiciones locales, salvo que estemos hablando del mismo suelo, el mismo manejo, las mismas condiciones. Lo que tiene que quedar claro acá es que, como vieron la semana pasada, cuando hablamos de correlación y calibración de los métodos, es que yo, para poder hacer un diagnóstico de fertilidad, hacer una recomendación de cuánto nutriente me falta agregar, tengo que estar usando un análisis, un método que haya sido calibrado para la zona, para el cultivo donde yo estoy trabajando. Y así más seguro que voy a tener la respuesta. Entonces, en estos procesos de diagnóstico de fertilidad, podemos hablar de una cierta jerarquía o de pasos que vamos a realizar, y el primer paso y el fundamental, el muestreo de suelo, ¿sí? Sobre qué yo voy a hacer el análisis, sobre la muestra de suelo, como punto de partida y como la base de todo lo que es el proceso de recomendación de la fertilización de mi cultivo. Después tenemos como un segundo paso muy importante lo que es la selección de ese extractante, o sea, qué solución química voy a usar para poder medir qué disponibilidad de nutriente tengo en mi suelo, que ese método que yo seleccioné se correlacione con el cultivo, o sea, que lo que yo mido en el suelo, yo tengo una respuesta y se relacione con lo que es el rendimiento o con el contenido del elemento dentro de dentro de la planta, de la masa foliar. Que haya una calibración, o sea, que yo correlacioné, hay buena relación con la planta, pero a la vez, en el sitio donde yo estoy aplicando este método, puedo llegar a visualizar, a determinar los niveles de deficiencia o suficiencia de ese elemento, y que voy a tener una buena respuesta cuando yo diga, bueno, mi elemento es deficiente en el suelo, tengo una alta respuesta al elemento nutriente con el fertilizante que estoy agregando. Una interpretación de esos resultados, ¿sí? Resultados de un análisis que es de un método que, repito, está calibrado para estas condiciones locales,
Y bueno, en función de la interpretación, finalmente después vendrán las recomendaciones y definir ya la fertilización con todo lo que implica también todas las variables del momento, de la forma que lo aplico, qué tipo de producto, etc. Dentro de este proceso de diagnóstico, ¿dónde vamos a estar trabajando nosotros como agrónomos, ustedes futuros agrónomos? Muestreo de suelo, muy, muy importante. Esta parte se la dejamos a los científicos investigadores que han trabajado para elegir el método y lo han podido calibrar para nuestra zona y van a estar interpretando los resultados del laboratorio para luego emitir las recomendaciones. En forma gráfica, lo que estábamos hablando recién, hablamos de esos métodos que están calibrados. Acá en el eje X tenemos el nivel de disponibilidad del elemento, en este caso, por ejemplo, está puesto el fósforo, y en el eje Y el rendimiento relativo al máximo en función de lo que es la disponibilidad del fósforo en el suelo ante el agregado de un fertilizante. ¿Qué nos muestra esta curva? Las probabilidades de respuesta y de evolución económica que tengo si yo aplico fertilizante en mi zona de muy baja disponibilidad, un 80% de respuesta ante el agregado de esa deficiencia de fósforo, y como a medida que la disponibilidad se va acercando a los niveles críticos que necesita el cultivo para un máximo rendimiento, la respuesta y los beneficios económicos se van haciendo nulos. En forma de interpretación, si yo digo, bueno, mi análisis de suelo me dio, por ejemplo, un valor de análisis menos de 5 ppm de fósforo en el suelo. Estoy hablando que estoy en una categoría de interpretación del análisis de un fósforo muy bajo, en donde la probabilidad de respuesta seguramente va a ser muy alta. 5 ppm, podemos decir que tengo un 80% de probabilidad de tener respuesta, voy a tener un buen retorno económico por haber comprado y aplicado ese fertilizante. ¿Qué limitaciones presentan los análisis de suelo? Tenemos de dos tipos. Por un lado tenemos, punto de partida del análisis del suelo, el muestreo de suelo. Es crítico y es quien mayormente se lleva, digamos, o es responsable de las limitaciones a la hora de usar un análisis de suelo o de interpretar una metodología. Y después, obviamente, dentro del laboratorio vamos a tener los que son los errores analíticos inherentes y propios de cada método. Entonces, esto nos genera en realidad, porque lo vivimos a diario acá, conflicto en lo que es a la hora de entregar un resultado y la interpretación por parte del cliente que recibe esos resultados, algunas dudas, a veces con algunas determinaciones, que nos genera la inquietud de saber en esa dicotomía si el problema fue que hubo un problema en el análisis del laboratorio, dentro de, digamos, de lo que es las instalaciones del laboratorio, o si ese problema ya viene del campo y el error fue el punto de partida del análisis del suelo, que es el muestreo. De forma rápida, lo que habíamos visto de muestreo, cuando hablamos de una muestra de suelo, decimos que esa porción es una pequeña porción respecto al total del lote que yo quiero representar, que tiene que ser, digamos, una muestra que reúna ciertas características. En la clase pasada algunos grupos expusieron lo que es el tema de muestreo para carbono, pero que vale para los elementos, los nutrientes disponibles también. Entonces hablamos que tenemos que tener una muestra que sea representativa de ese lote, asegurar esa representatividad trabajando con un gran número de submuestras. Hablamos de al menos 20 a 30 submuestras para representar la variabilidad o absorber la variabilidad que presenta un elemento en el lote. Y este modo de ejemplo, y también como lo habíamos dicho cuando hablamos de muestreo de carbono, este ya ustedes lo tienen que manejar bastante bien. ¿Cómo calculo yo el peso de una hectárea? Considerando la densidad de 1,28 gramos por centímetro cúbico para una profundidad de 20 centímetros, yo tengo un peso de 64 millones de kilos, de un lote de 25 hectáreas. Yo saco una muestra de suelo que cuando uno la trae al laboratorio está pesando entre medio a 1 kilo. Entonces, el medio kilo me significa del total del lote 10 a la menos 7% del peso total de mi lote. Y cuando yo hago el análisis de materia orgánica o de carbono orgánico oxidable, estoy pesando apenas 0,3 gramos. O sea, del orden del 10 a la menos 10% respecto al peso total. Y ahí la magnitud y la importancia de hacer un buen muestreo, y por qué es que decimos que muchas veces el mayor peso de los errores, de los resultados de un análisis de suelo, viene del campo. Porque yo tengo que asegurarme
que ese 0,3 gramos me represente los 64.000 megagramos o 64 millones de kilos que pesa ese lote. De ahí, digamos, la magnitud y la importancia de poder hacer un buen muestreo para poder asegurar la representatividad del lote. Cada lote va a tener, obviamente, como los individuos, cada lote es un individuo y va a tener características, propiedades que son únicas y diferentes a los otros lotes. Y esa variabilidad la tenemos tanto en el espacio como en profundidad. Acá vemos unos ejemplos de unos mapas que nos muestran cómo es la distribución de algunos elementos en función de concentraciones. Por ejemplo, este de colores acá arriba, que nos muestra cómo se distribuye el fósforo, uno de los elementos que tiene bastante variabilidad espacial y que es un desafío poder hacer un buen muestreo para promediar lo que es el contenido de fósforo en este lote. Vemos como tenemos, digamos, zonas, bueno, en este caso al revés, las zonas rojas son las que tienen menores contenidos, y cómo hay manchones con altos contenidos, y según donde yo tome la muestra, puedo llegar a estar sobreestimando los contenidos, o si hago un buen muestreo y me aseguro 30, 50 son muestras, absorber un poco lo que es la variabilidad que presentan elementos como por ejemplo lo que es el fósforo. Dijimos que el otro de las limitaciones de los análisis eran los errores de laboratorio, y aquí a modo de ejemplo, para que vean, este es el caso del análisis de fósforo disponible por el método de Bray, trabajo que se hizo, bueno, Quintero y compañía, y ellos probaron, para lo que es la metodología, trabajar con variaciones de lo que son los distintos pasos metodológicos. Uno de los pasos es el tiempo de agitación. Nosotros dijimos que para obtener la disponibilidad de un nutriente trabajamos mayormente con soluciones extractantes, y eso significa poner la solución en contacto, el suelo en contacto con una solución. Por ejemplo, cuando vimos la capacidad de intercambio catiónico, que teníamos 2 gramos de suelo y le agregábamos tantos mililitros de acetato de amonio y lo agitábamos 5 minutos para poder hacer el intercambio. En el caso del fósforo, bueno, ya lo va a explicar bien Luis, también hay un tiempo de agitación. Acá lo que se probó es qué pasaba si yo lo agitaba 1 minuto, si yo lo agitaba 5 minutos, para 2 tipos de suelo, o sea, de 2 provincias, y hasta un 25% de diferencia cuando yo varío, por ejemplo, lo que es el tiempo. Si yo varío lo que son las relaciones suelo-solución, también voy a tener diferencias. Si yo paso de decir que tengo una relación de 1 gramo de suelo con 7 mililitros de extractante respecto a 1 gramo de suelo con 10 mililitros, o sea, aumento la cantidad de extractante que estoy poniendo en contacto con el suelo, voy a obtener que este extractante, esta relación, me va a estar sacando entre un 10 o un 20% más de lo que es la relación 1 en 7. Los métodos de análisis de suelo están estandarizados, se han puesto a punto, se han calibrado, y es importante entonces cuando uno trabaja a nivel de laboratorio respetar exactamente los tiempos de agitado, la relación suelo-solución, los tiempos de lectura, etc. ¿Para qué? Para asegurar la repetibilidad de lo que es el resultado. No sé si venimos bien, vengo rápido, si hay consulta. Yo particularmente, bien, Romy. Bien, gracias por responder. Entonces, de forma resumida, cuando hablamos de errores en los resultados de análisis del suelo, el mayor peso se lo lleva el campo. El mayor peso, entonces, entre comillas, sin querer ser acusadores, es culpa del ingeniero agrónomo cuando tenemos situaciones en donde dudamos de los análisis del suelo, debido a lo que hablábamos hoy, el tema de poder hacer representativo en una muestra de medio kilo todo ese peso de una hectárea en esa superficie del lote. La importancia entonces, y poniéndole énfasis a ustedes para que tomen un poquito de tiempo y hagan un buen muestreo de suelo, ya que en el laboratorio poquito podemos arreglar si partimos de un problema grande a nivel de campo. O sea, si el origen es el campo, que es como dice acá esto, el primer paso y el más crítico para el análisis de suelo es el muestreo. Entonces, trabajar con un buen diseño de muestreo, asegurarnos esa representatividad, nos va a asegurar y nos va a dar validez al resultado del análisis de suelo. Entonces, muestreo, la etapa crítica del análisis de suelo. Yo muchas veces les digo, o sea, sin querer ser malo, cuando traen una muestra, y siempre pregunto por ahí cuántas muestras tomaste para hacer esta muestra,
que yo siempre les termino diciendo, yo te voy a cobrar por una pala o por 30 palas el mismo costo para hacerte el análisis de fósforo, pero queda en vos después el poder interpretar y decidir la recomendación de fertilización de ese lote con una pala o al menos con 30 palas, 30 submuestras, que es un poquito más cercano a lo que es la realidad. O sea, la importancia de hacer un buen trabajo desde el inicio. ¿Qué es lo que en resumidas cuentas pasa con esto? Estamos hablando de que tenemos dispersión de resultados, ya sea por la forma metodológica, cómo trabajan los laboratorios, como por cómo llegó la muestra. Y esto, en consecuencia, que nos trae que el cliente que pide esos análisis de suelo empieza a desconfiar o no está contento, digamos, con los resultados. Muchas veces acusa a los laboratorios que trabajan mal. No quiere decir que no trabajen mal, pero hay un poco de ambas partes. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? A nosotros a nivel de laboratorio, tratar de encontrar cuál es el método que sea el correcto para ese cultivo, para ese sitio, y trabajar bajo normas, ¿sí? Normalizar los procedimientos. Entonces, a nivel de laboratorio, hay una parte importante cuando hablamos de un sistema de gestión de calidad. Todos los laboratorios trabajan todo el tiempo, constantemente están actualizándose y trabajando en lo que es la calidad de los análisis. Y a nivel de calidad hablamos, por ejemplo, de lo que son los controles dentro de un laboratorio. Yo puedo tener controles internos o externos. Como control interno yo puedo trabajar, por ejemplo, haciendo análisis de distintas muestras de suelo y por ejemplo, tengo una batería de una serie de 20 muestras que voy a analizar hoy y cada 3 o cada 5 muestras repito esa muestra. Entonces yo me aseguro que al hacer repeticiones estoy evaluándome cómo vengo con el método. Y si peso 2 veces la misma muestra, el valor tiene que variar, por ejemplo, no más de un 10% el resultado. O sea, ahí me estoy asegurando de forma interna, digamos, haciendo un control de lo que es el método. Puedo trabajar con muestra patrón interna, que es una muestra patrón. Yo tengo una muestra de suelo que la tengo bastante homogeneizada y siempre que hago el análisis de fósforo, esa muestra va a estar dentro de la batería de análisis. Entonces, esa muestra, cada vez que yo hago el análisis de fósforo, la analizo y siempre me tiene que dar un valor que, bueno, repito, tiene que variar en ese más o menos 10%. Después puedo tener controles externos, también hablamos de muestras, pero ya esa muestra de suelo que yo tengo como un control externo y que yo la compro y que tiene un interesante costo, es una muestra que fue perfectamente fabricada, que es de alta homogeneidad y que me asegura que si yo la analizo en mi laboratorio o en el laboratorio de Chile o de Brasil, me tiene que estar dando el mismo valor, ¿sí? Esa es una muestra que viene certificada por un organismo y que me asegura que el contenido de los 5 ppm de fósforo que tiene adentro lo voy a obtener yo en mi laboratorio, en el laboratorio de Buenos Aires, en el laboratorio de Jujuy. Después, otra forma de control que tienen los laboratorios es participar en las rondas que se llaman de intercontroles, es decir, que se trabaja con una misma muestra, en determinada fecha todos los laboratorios analizan esa muestra y devuelven los valores del resultado, se hace una comparación y ahí se evalúa cuál fue el desempeño que tiene cada laboratorio frente a los resultados que presentó. O sea, cuánto se desvió del valor verdadero de lo que es ese análisis. ¿Qué es lo que está acá? Cuando hablamos de exactitud y precisión, términos que habíamos hablado también cuando vimos muestreo de suelo. Entonces, cuando hoy les decía que me digan qué entienden por exactitud, y es eso, si este es el verdadero valor acá en el centro ahí no me sale cómo se llama esto, si pego en el centro, el resultado del análisis del suelo cae acá, es el verdadero valor que encuentro en el campo, tengo bastante exactitud. Bueno, a nivel de laboratorio lo mismo, si yo parto de esta muestra, que sé que me tiene que dar 5 ppm, y si estoy acá bastante cercano del 5, mi resultado de análisis del suelo de mi método es bastante exacto. Precisión, si cada vez que yo hago el análisis, lo hago hoy, lo hago dentro de 2 días y lo hago de nuevo, me repite el valor, quiere decir que también el resultado de mi análisis de suelo es preciso. O sea, ese coeficiente de variación es relativamente bajo. No sé si se entiende. Al igual que muestreo, dentro de lo que es análisis de suelo tenemos los mismos parámetros para evaluar exactitud y precisión. ¿Cómo logramos todo esto? Trabajando entonces con métodos o técnicas que están normalizadas.
A nivel país nosotros tenemos un comité de normalización que se reúne, que está compuesto por especialistas que trabajan, por ejemplo, vamos a analizar la técnica de azufre. ¿Cómo mido yo el azufre disponible para los cultivos? Entonces empiezan a comparar los métodos, a trabajar sobre los métodos, se mandan al laboratorio a hacer los análisis, se hace el análisis de resultados, qué dispersión tengo, bueno, etcétera, todo ese proceso para poder obtener lo que es una norma que me dice qué metodología tengo que aplicar para obtener el resultado del análisis de azufre disponible en el suelo. Nosotros a nivel país lo tenemos a cargo de lo que es el organismo que se llama SAMLA, que trabaja en conjunto con lo que es el IRAM, a través del Ministerio de Agricultura. Estos organismos trabajan entonces con estos especialistas para el estudio, el desarrollo y después difundir y divulgar lo que son las normas para los análisis de suelo, por ejemplo. Cuando hablamos de normas, ¿de qué estamos hablando? Entonces, un documento en donde yo tengo reunido un paso a paso, o sea, todos los requisitos que salieron de un acuerdo, de un consenso, que me dicen de qué manera yo tengo que hacer el desarrollo del análisis para poder obtener un valor, que ese resultado sea bastante exacto y preciso, que sea comparable, que tenga utilidad a la hora de hacer uso de él, a la hora de interpretarlo. Entonces yo tengo una norma y si yo como laboratorio sigo el paso a paso de esa norma, el valor que me dé el valor final del análisis de suelo va a ser bastante exacto, bastante cercano al valor verdadero de lo que yo tengo a campo, si el muestreo fue bien hecho, o en el caso de que yo participe de un intercontrol, va a ser el verdadero valor de lo que me dice la muestra certificada. Hoy en Argentina, a nivel de norma, bueno, acá están puestas 3, pero hay unas 4 más de normas a nivel analítico que están ya publicadas, o sea que están disponibles para ser utilizadas. Uno las compra en el IRAM y las tiene ya para usar a nivel de laboratorio. Por ejemplo, este que es fósforo Bray, que es uno de los métodos de medir el fósforo disponible que está más difundido en Argentina para la mayoría de los suelos, según las condiciones de pH. Con el carbono orgánico que vimos con ustedes, nitrógeno. Se está trabajando en lo que es la norma de azufre, la norma de cationes, de SIC, la de textura. El tema de las normas lleva un tiempo largo porque eso primero se trabaja a nivel interno, privado, se hacen los análisis, los desarrollos, los intercambios, después eso sale a discusión pública y bueno, los distintos usuarios de las normas trabajan con el documento, lo analizan, lo devuelven, eso después se hace un nuevo análisis y así hasta hacer algo bastante de consenso y que permita, digamos, la reproducibilidad en los laboratorios y que asegure la calidad del resultado final. Hoy les dije que a nivel de normalización argentina trabajaba el SAMLA con el IRAM, y el SAMLA es esto, el Sistema de Apoyo Metodológico a los Laboratorios de Análisis de Suelo, de agua, vegetales y enmiendas orgánicas. A nivel país, y desde hace bastantes años que está funcionando, los laboratorios que tienen este tipo de materiales para su análisis, o sea, suelo, agua, vegetal, etcétera, pueden ser parte de lo que es el sistema SAMLA y trabajar dentro, colaborando, ya sea para poder definir nuevas normas o para dilucidar dudas, para avanzar siempre en pos de lo que son los análisis para la producción agropecuaria. Dentro del país, bueno, la mayor zona, región pampeana, es en donde tenemos la mayor concentración de laboratorios que están adheridos a lo que es esta red SAMLA. Esta red lo que tiene es que es de adhesión voluntaria y gratuita, o sea, uno manda los datos, carga la planilla y simplemente ya con ese paso se encuentra dentro de SAMLA, y es interesante e importante para los laboratorios que hacemos, digamos, servicio a tercero, poder formar parte de SAMLA porque periódicamente hay actualizaciones, cursos de capacitación, talleres, jornadas, incluso, bueno, los controles estos interlaboratorios, todo sale dentro de lo que es esta red SAMLA, que es muy importante conocer que se está dentro de esto y, digamos, es una ayuda grande para quienes, por ejemplo, inician o quienes tienen duda con alguna técnica que están por utilizar nueva. Se lo asesora, se lo acompaña. La idea es asegurarnos que los resultados que se salgan de todos los laboratorios tengan validez y puedan ser comparables. Fíjense, dentro de SAMLA tenemos distintos organismos, instituciones que están trabajando para lo que es, digamos, la
la parte agropecuaria, la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, lo que es INTA, bueno, SENASA, IRAM, y también están los laboratorios privados. El objetivo de esta red es entonces asegurar la calidad de los análisis de los laboratorios agropecuarios. ¿Para qué? Para tener resultados que sean confiables y a la vez que esos resultados puedan ser comparables entre sí. Si yo quiero comparar fósforo entre un laboratorio y otro, entre una zona y otra, tengo que asegurarme, por ejemplo, que estoy trabajando con el mismo método. Ya van a ver ustedes que para fósforo, por ejemplo, podemos hablar de un método fósforo-Bright como un método Olsen, y los resultados que obtengo con los distintos métodos son diferentes. Entonces, las interpretaciones que yo haga del índice de disponibilidad de ese fósforo va a ser diferente, porque son dos métodos distintos. Yo tengo que asegurarme, entonces, cuando hablo a nivel de resultado de análisis de suelo, conocer qué método estoy aplicando y para poder hacer así las comparaciones. Dentro de SAMLA está este Programa Nacional de Interlaboratorio. Este programa nace allá por el 2009 y ha sido en forma consecutiva todos los años, hasta, bueno, este año no, pero se ha realizado. Los laboratorios que participan en forma voluntaria de esta red pueden participar también de este programa. Todos los años los laboratorios reciben una muestra de suelo que es altamente homogeneizada, que no se sabe, en este programa precisamente no se sabe cuál es el valor de esa muestra, sale del valor después de consenso, pero bueno, ayuda a los laboratorios a tener una idea de cómo vienen trabajando con sus análisis. En este provincia, este programa, participa la ciencia del suelo. El INTA es el organismo que se encarga de fabricar la muestra, de conseguir entonces, hace el muestreo del suelo y trabaja con un sistema de alta homogeneización de esa muestra, porque después la tiene que distribuir a los 50, 80, 100 laboratorios que participan, y esa muestra que sale de esta fábrica se tiene que asegurar que a todos les dé el mismo resultado. Entonces, una muestra que es altamente homogeneizada. Trabaja el INTI lo que hace es el análisis estadístico, entonces nos devuelve y nos dice qué tan lejano estuvimos o qué tan cercano estuvimos al valor promedio que sale de cada análisis que se hace, bueno, y el SAMLA como organismo organizador. ¿Cómo se evalúa el desempeño de los laboratorios? Por ejemplo, para este programa se utiliza lo que se llama el parámetro Z, que consiste en ver cuánto es el desvío del resultado de mi laboratorio respecto al valor medio que sale de todos los laboratorios. Entonces, es la media del laboratorio mío menos el valor de referencia dividido ese desvío estándar. Este valor Z me va a decir si yo en el desempeño tuve un valor satisfactorio cuando es menor a 2 o quedó fuera de los parámetros de satisfacción si mi valor Z es mayor a 3, ¿sí? Dentro de este programa se trabaja analizando estos parámetros químicos, que es, digamos, los que mayormente ofrecen todos los laboratorios, ya sea carbono, nitrógeno, pH, fósforo. Estos se analizan y se interesa mucho, digamos, los valores que se obtienen. Hay otros análisis que son de carácter exploratorio, como es el sulfato y la conductividad eléctrica, sobre todo el sulfato, como es una técnica que todavía no está normalizada, no está terminada, no está calibrada ni puesta a punto. Se realiza en forma exploratoria para tener idea, digamos, de cómo vienen los laboratorios, pero sí se pone mucho énfasis en ver cuál es el grado de dispersión o de cercanía de los valores de los resultados que informan los diferentes laboratorios. En forma gráfica, esto que les estoy diciendo se ve acá. Nosotros tenemos dispersión de datos, en el eje de las X, cada número es un laboratorio, de los que participaron en este programa. Y en el eje de la Y lo que tengo es el valor, en este caso, por ejemplo, está colocado lo que es carbono. Entonces, el valor medio de todos estos casi un poquito más de 95 laboratorios que participaron, hicieron el análisis de la misma muestra, ¿no? En promedio les estaba dando 0,9% el carbono orgánico. Fíjense que tenemos laboratorios, bueno, la mayoría están en un desvío, a 2 desvíos del valor verdadero, de ese valor exacto, y tenemos esta dispersión. Laboratorios que informaron el doble del contenido del carbono, y así ven acá abajo hay una tablita que muestra los laboratorios que quedaron fuera del gráfico, porque estamos hablando, miren, valores de 7,6% cuando habíamos dicho que el valor medio era 0,9%.
Y acá la importancia de trabajar entonces bajo métodos que estén normalizados, ¿sí? Que nos aseguren que el paso a paso que estamos haciendo nos provee un resultado que sea confiable y que sea bastante exacto. Hasta acá esta primera parte. No sé si tienen alguna inquietud o duda. Hablé mucho complicado. Lo que pasa es que como no me contestan, me obligaron a hablar mucho. No, Romy se reentendió. Bueno, ahora la otra parte Luis va a desarrollar un poquito más. O sea, va a explicar en la parte del método de fósforo. Bueno, buenos días a todos. Romy, ¿vas a dejar de presentar? Ahí está. Ahora presento yo. Bueno, como dijo Romy hace un ratito, lo que vamos a hacer es un pequeño recuento de los métodos de análisis para determinar los nutrientes y micronutrientes del suelo que realizamos en el laboratorio. Algunos términos los voy a repetir para que les queden grabados algunos mecanismos que deben tener en cuenta en relación a la metodología de los análisis. Entonces, básicamente los análisis constan de dos partes. La primera parte es la extracción, para lo cual utilizamos una solución extractante que depende del nutriente que queremos determinar, es el que vamos a utilizar. Este extractante no copia el mecanismo que sucede en el sistema suelo-planta, sino que refleja a posteriori con la calibración del método la disponibilidad que vamos a tener de ese nutriente durante todo el periodo de desarrollo evolutivo del ciclo de la planta. Como ya se vio en la clase anterior con Quinteros, este método hay que calibrarlo, es decir, nosotros vamos a poner en abscisa, vamos a poner los partes por millón, por ejemplo, de nitrato o de fósforo, y en ordenada vamos a poner lo que son los ensayos que se hacen a campo, y vamos a reproducir los valores de producción de ese cultivo, por ejemplo, maíz. En función de eso, veremos cuál es el potencial máximo que tiene ese cultivo para generar granos, y en función de eso veremos si el nutriente que estamos investigando o que estamos analizando tiene exceso o déficit de ese nutriente, por ejemplo, fósforo. Una vez que hemos hecho en el laboratorio la etapa de extracción de ese nutriente con la solución extractante adecuada, vamos a hacer el paso de la cuantificación. Es decir, son mecanismos de laboratorio que, por ejemplo, puede ser el desarrollo de algún color, y de acuerdo a la intensidad de ese color nos va a estar representando el contenido del elemento que estamos queriendo conocer. En general, los métodos que se utilizan para la determinación de los nutrientes que vamos a ver ahora son la turidimetría, la espectrofotometría y la espectrofotometría de absorción atómica. Bueno, lo que normalmente vamos a ver ahora son nitratos, azufre, micronutrientes, que lo agrupamos todo con los elementos zinc, hierro, manganeso y cobre, boro y fósforo, que lo vamos a ver un poco más detenidamente. El nitrato lo vamos a utilizar a determinar con el método de Harper. Este método de Harper, nosotros sabemos que el nitrógeno es asimilable por las plantas a través de las formas inorgánicas de nitrato y de amonio, del ion amonio. En general, los laboratorios determinamos nitrato porque el amonio está en una proporción muy pequeña respecto del nitrato.
¿Cuál es la solución extractiva para el método nitrato? Es una solución de sulfato de potasio 0,1 normal. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en los métodos de análisis es la relación que nosotros tenemos de solución extractiva a suelo. Para el caso del método Harper, esta relación es de 2,5 a 1, es decir, 25 mililitros de solución de sulfato de potasio 0,1 normal a 10 gramos de suelo. La determinación que se hace es por espectrofotometría. Hay un desarrollo de color mediante el ácido fenolisulfónico, que cuando nosotros neutralizamos ese ácido con amoníaco, genera una solución de color amarillo. La intensidad de ese color amarillo de la solución va a estar dada entonces de acuerdo a la concentración del nitrato que nosotros tengamos en la muestra. Esa cuantificación espectrofotométrica se hace a una longitud de onda de 420 nanómetros. Toda la metodología, por supuesto, está disponible, pero hacemos acá un resumen para que ustedes tengan idea de cómo es el desarrollo del análisis. Otro elemento que nosotros determinamos es el azufre. El azufre, las plantas lo asimilan a través del anión sulfato. Entonces lo que vamos a determinar es el anión sulfato mediante la precipitación con cloruro de bario. Es decir, se hace la solución extractante es una solución de fosfato de diácido de potasio de 500 partes por millón. Lo hacemos en una relación esta solución extractiva suelo de 5 a 1. Y la determinación es turbidimétrica, es decir, nosotros agregamos una solución de cloruro de bario con un compuesto que hace estabilización de la solución, de la suspensión, y transcurrido un tiempo, una vez que se generan los cristales de sulfato de bario, que son altamente insolubles, eso genera como una lechosidad en la suspensión, y esa lechosidad, esa turbidez que se va a generar, va a depender, lógicamente, del contenido de sulfato. Nuevamente vamos a medir con un espectrofotómetro a 420 nanómetros o utilizando un turbidimétro. Nosotros en el laboratorio utilizamos el espectrofotómetro a 420 nanómetros. Los otros elementos que también determinamos son los micronutrientes, y con micronutrientes nos estamos refiriendo al cobre, al manganeso, hierro y al zinc. En este caso no tenemos una solución extractiva para cada uno de los elementos, sino que se utiliza un solo extractante que hace una extracción común para estos 4 elementos, que es el pentacetato de dietilamina, el DTPA, en concentración 0,05 molar. Eso es lo que nosotros usamos en el laboratorio. En otros lugares, otra metodología, utilizan la solución de Mehlich, que es una mezcla de ácido sulfúrico y ácido clorhídrico para cuantificar estos elementos. Lógicamente, como dijo Romina hace un rato, cada uno de estos extractantes generará condiciones diferentes y por lo tanto las cantidades que se extrae cada método son diferentes, pero tenemos que hacer referencia, cuando nosotros hacemos un análisis, tenemos que hacer referencia a la calibración de ese elemento con el método correspondiente. Para el caso del pentacetato de dietilentriamina, el DTPA, la relación de suelo es de 2 a 1, y la determinación se hace por espectrofotometría de absorción atómica. Si alguno cursó analítica hace un par de años atrás, tuvieron conmigo seguramente una visita para ver en el laboratorio este equipo que nos permite determinar estos elementos. Otro elemento importante para las plantas es el boro. El método del boro es de Berger y Trug. Lo que hace es utilizar como extractante agua caliente. Esta agua caliente lo que produce es la disolución del boro que está absorbida en las superficies de intercambio.
Se coloca una cantidad de suelo y se le agrega agua destilada en la proporción de 2:1. Y lo que se hace, se lo coloca en un baño María durante un tiempo de 5 minutos. Y luego, posteriormente, se hace un desarrollo de color con una sustancia que se llama azometina H. Y ese color desarrollado lo vamos a medir en un espectrofotómetro a una longitud también de 420 nanómetros. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Vuelvo a decirle, es solamente una enunciación de los extractantes y la forma de determinarlo. Si no hay preguntas, continúo. Bueno, para determinar fósforo, que es el elemento que está más deficiente, sobre todo en nuestra zona, pueden utilizarse varios métodos de análisis. Pero cada uno de esos métodos, vuelvo a decirle, tienen que estar calibrados con lo que sucede acá. Uno de los métodos que se utiliza es el método de Olsen, que se utiliza fundamentalmente para aquellos suelos de tipo que tienen características alcalinas, con calcáreos, y utiliza como solución extractante el bicarbonato de sodio 0,5 molar y a un pH que tiene que estar ajustado a 8,5. El desarrollo, la metodología para cuantificar este fósforo extraído por el método Olsen es similar al que vamos a ver en el método Bray-Kurz, por eso no lo explico. Otro método utilizado es el método de Melich 1, que también puede extraer los otros elementos, como el calcio, magnesio y los microelementos que mencioné antes. En este caso, la solución extractante también, como ya les dije, el ácido sulfúrico y ácido clorhídrico en concentraciones bastante diluidas. Y el desarrollo color para el fósforo es similar al método de Bray. En general, este método de Melich se ajusta bastante bien a aquellos suelos que tienen carácter ácido. Por eso es que se utiliza esta mezcla de ácidos para la extracción del fósforo. Y el método que más se utiliza en nuestro país es el método de Bray-Kurz, o más conocido como el método de Bray, que utiliza una solución de ácido clorhídrico 0,025 normal y fluoruro de amonio 0,03 normal. Son soluciones muy diluidas y se utiliza para suelos con relativamente levemente ácidos a neutros. Y si bien no está recomendado para suelos arcillosos o con calcáreos, se ha demostrado en diferentes ensayos que este método puede utilizarse para una amplia variedad de suelos. Aun cuando las características de esos suelos, sus características físico-químicas, sean muy diferentes, muy contrastantes. Entonces, el índice de disponibilidad de fósforo, que por este método se correlaciona muy bien con lo que sucede a nivel de planta en el sistema suelo-planta. Y con respecto al rendimiento y la respuesta del cultivo cuando aplicamos fertilización, algo que ya mencionó Romina en su presentación a su momento. Vamos a ver ahora un poquito más detenidamente el proceso de extracción de Brady-Kurz. Bueno, entonces volvemos a decir que se utiliza esta solución de ácido clorhídrico y cloruro de amonio, muy diluida, y que tiene la característica que el ácido clorhídrico va a disolver los fosfatos, fosfatos que son relativamente solubles, como son los fosfatos de calcio, y eso está representando el fósforo que llamamos fósforo lábil, que es fósforo que va a estar en equilibrio con la solución del suelo. También fosfatos de aluminio y hierro se pueden estar siendo atacados por el ácido clorhídrico. En cambio, el ion fluoruro, proveniente del fluoruro de amonio,
provoca la desorción de los fosfatos que están ligados al hierro y al aluminio y forma complejos metálicos, evitando que se vuelva, que nuevamente se formen los complejos de fosfatos de aluminio. Esos son los propósitos de las dos sustancias que se utilizan en la determinación de este método de fósforo. Algo que mencionó Romina es que los métodos tienen que estar estandarizados. Yo voy a volver a mostrar algunas ilustraciones que mostró Romina. Y lo que vamos a ver básicamente es las normas, lo que se fijan son la relación suelo-solución, la forma de extracción, el tiempo y la intensidad que tenemos que agitar esas mezclas de solución extractiva y el suelo, y qué tipo de recipientes pueden ser utilizados para la extracción. Todo eso se encuentra en las normas, que para eso nos juntamos en IRAM para tratar de que todos trabajemos con la misma forma. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con el tiempo de agitación. Como ya mostró Romina, se ha establecido por una cuestión de cómo responde el tiempo del análisis con lo que pasa a nivel campo, que el tiempo que se utiliza en el método Bray-Kurz, el óptimo es de 5 minutos de agitación. Esa agitación se puede hacer en agitadores rotativos o agitadores de vaivén, y lo que hace es provocar una fuerte interacción entre la solución y el suelo, provocando así que el suelo libere el fósforo que luego vamos a cuantificar. Otra cuestión que debemos tener en cuenta en cuanto a la forma en la que establece la norma de hacer la extracción del fósforo es la relación suelo-solución. En realidad se utiliza la relación 1,1 en 8, es decir, una parte de suelo y 8 partes de solución extractiva. En los laboratorios se utilizan 2,5 gramos de suelo y 20 mililitros de solución extractiva que acabo de nombrar. Esto es lo que mejor se correlaciona y es lo que está muy cercano a la relación de 1,7. Lo otro que se utiliza, que se ha normalizado, es qué tipo de recipiente, en qué tipo de recipiente vamos a hacer la extracción. Lo que se utiliza en los laboratorios básicamente son el Erlenmeyer, que se utiliza normalmente en los agitadores rotativos, o el tubo acostado que se utiliza en los agitadores tipo vaivén. Este tubo tiene que estar acostado para generar un buen contacto entre el suelo y la solución de extracción. El tubo parado, fíjense acá, lo que provoca es que no se genera un buen contacto entre la solución y el suelo, y por lo tanto el contenido de fósforo que se obtiene es mucho menor. Por lo tanto, los dos elementos que utilizamos para la determinación de fósforo es el Erlenmeyer o el tubo acostado. Una vez que nosotros hemos hecho la extracción, lo que hacemos es separar la solución de la parte sólida, es decir, el suelo que ya ha sido agotado, por así decir, del elemento que nosotros queremos hacer su determinación. Ese desarrollo color, para el caso del fósforo, se obtiene una solución de color azul. Vuelvo a decirles, esa intensidad del color azul va a depender del contenido de fósforo. A mayor fósforo, mayor contenido de... a mayor contenido de fósforo, mayor es la intensidad de la coloración de la solución. Para formar este color se toma una porción, una alícuota de la solución que ya hemos centrifugado y filtrado,
y lo que hacemos es agregarle una solución de fosfomolibdato de amonio, que en la presencia de ácido ascórbico, y como reductor, genera esta coloración azul, que nosotros vamos a cuantificar o vamos a medir su intensidad en un espectrofotómetro a 860 nanómetros. Bueno, acá queda para que ustedes vean, cuando vean la presentación, los elementos que se utilizan en el laboratorio para hacer los análisis. Los reactivos, acá tienen el listado, la solución extractora, que es fluoruro de amonio, ácido clorhídrico, a mí me faltó la concentración de ácido clorhídrico, solución de bonidato de amonio, ácido ascórbico, solución de tetrato de antimonio y potasio, y lógicamente necesitamos muestras patrones para hacer la curva de calibración, como ustedes ya habrán visto en química analítica. Entonces, resumiendo el método, pues decimos que vamos a pesar 2,5 gramos de suelo, que sea seco, secado a temperatura relativamente bajas, entre 35 y 40 grados centígrados. Eso posteriormente va a ser tamizado, una vez que lo ponemos, tamizado por 2 milímetros, y lo vamos a colocar en un NaNH de 125 mililitros. A eso le agregamos 20 mililitros de solución extractora y lo agitamos durante 5 minutos. Filtramos y tomamos una alícuota de 5 mililitros que lo vamos a colocar en un matraz evaporado de 50 mililitros. Le vamos a agregar las soluciones que van a hacer el desarrollo del color y se afora a 50 mililitros para que todas tengan el mismo volumen final para hacer la medición. Posteriormente se realiza también un ensayo en blanco para ver si las sustancias que hemos utilizado están o no contaminadas y restar en ese caso, restar el valor de esa contaminación. Con los patrones lo que hacemos es hacer la gráfica donde en abscisa ponemos la concentración de fósforo y en ordenada obtenemos vamos a colocar la absorbancia que nos da el equipo de absorción el espectrofotómetro. Hacemos una tabla y nos va a dar una gráfica que en la medida de lo posible nos tiene que dar un R cuadrado, o sea, una linealidad importante, cercana a 1, y eso nos va a dar cuenta la efectividad, la buena efectividad y la buena correlación del desarrollo de color con la concentración de los patrones que hemos utilizado. Una vez que nosotros tenemos hecha esta curva de calibración, que es también la calibración de la lectura, no es la calibración de lo que sucede a campo, esta es la calibración de lo que pasa en la lectura del equipo. Entonces, con esta gráfica y hacemos la lectura de cada una de las muestras incógnitas que nosotros tenemos que determinar el fósforo y utilizando esta formulita vamos a determinar las partes por millón, o sea, los miligramos de fósforo por kilo de suelo, que nosotros vamos a... que tiene esa muestra que nosotros no han alcanzado al laboratorio. Entonces, el volumen de la solución extractiva son los 20 mililitros, si se acuerdan, son los 20 mililitros que nosotros agregamos para hacer la extracción. Los mililitros de volumen de la lectura son los 50 mililitros del matraz que utilizamos para llevar a volumen todas las soluciones. Los mililitros de la alícuota son los 5 mililitros que nosotros tomamos para hacer el desarrollo de color. Los 5 mililitros. Y parte por millón de la lectura es lo que nosotros obtenemos de la gráfica anterior, es decir, con el valor de absorbancia. Con el valor de absorbancia, por ejemplo 0,4, vamos hasta la curva y descendemos y obtenemos la concentración de fósforo en miligramos por kilo. Ese sería el mecanismo. Lógicamente hoy con las herramientas de Excel y otros mecanismos que tenemos, eso lo hacemos directamente en una tabla. Y los gramos de suelo, por supuesto, es la cantidad de suelo que nosotros hemos pesado y
para hacer la extracción. En nuestro caso, o lo que está establecido en las normas, es de 2,5 gramos. Bueno, con respecto a esto, la presentación es esta, y no sé si queda alguna pregunta y quieren formularla, sin ningún inconveniente voy a tratar de responder.